de la práctica. Así ya tienen una idea y la siguiente espero ya terminar de corregir para darles las notas. Bien, entonces voy a presentar. Buenas noches, Mariluz, Frida. Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Mariluz. Y buenas noches, Frida Matute. Bien, presentamos. Buenas noches, Lila, León. Buenas noches, compañero. Bien, entonces cuando hablábamos de los controles de calidad, hay unas pruebas intrínsecas que es sin colimador y otras extrínsecas que es con colimador. Y los pacientes se adquieren con colimador y se elige el colimador de acuerdo al protocolo clínico que se va a realizar. Por ejemplo, si fuera un estudio de corazón, probablemente lo que está buscando el médico es resolución y va a usar un colimador de alta resolución. Entonces, eso que quede claro cuáles son las pruebas intrínsecas y extrínsecas. Bien, pregunto, ya que vamos a realizar pruebas intrínsecas, que es sin colimador, con esta prueba estamos evaluando el detector, o sea, estamos viendo los fototubos, el cristal, la electrónica y podríamos detectar a ese nivel alguna falla del equipo, una falla del detector, pero cuando se hace extrínseco con colimador, podríamos evaluar no solo los los fototubos, el cristal, la electrónica, sino también el colimador, es decir, los septos que estén bien alineados, que estén en su posición, que verificar que no haya ninguna avería en el colimador. El colimador es de plomo y con un golpe se puede dañar porque sabemos que el plomo no es un material rígido, sino el plomo es maleable, pero tiene ciertas aleaciones para que sea un poco duro, pero ante un impacto fuerte se daña, como que se pegan, se toma una forma del golpe si es grande, ¿no? Entonces, o sea, se aplana, dos septos se pueden unir, etcétera, ¿no? Entonces no va a haber un campo uniforme y eso también hay que evaluar. Frente a esto, pregunto, ¿qué será más importante evaluar? Porque tenemos, de repente, para hacer los controles, tenemos poco tiempo y nos dicen, haz una prueba que evalúe todo el equipo. ¿Será intrínseco o extrínseco? ¿Cuál sería la que evalúe todo el equipo? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué dice Ronald? Ahora sí se ve mejor, profesora, se veía muy chiquito. Ahora sí se ve mejor. Ajá. Ronald, ¿qué dices? ¿Cuál evaluaría el equipo? ¿Cuál sería la prueba que evalúe todo el equipo, todo el sistema? ¿El intrínseco o extrínseco? Extrínseco. Extrínseco. Con colimador. Exacto. Y es como vamos a utilizar
con paciente, o sea, para estudios con paciente van a ser extrínsecos. Por lo tanto, esa prueba deberíamos realizar siempre. Las intrínsecas también, pero para complementar todo debería ser las extrínsecas. Bien, aquí vemos pruebas intrínsecas donde está sin colimador, o sea, está el cristal expuesto y se utilizan unas fuentes pequeñitas. La primera, la anterior clase se les dijo en qué orden están esas actividades, en el orden de microcurie, la actividad que se va a utilizar como fuente puntual para evaluar todo el detector, todo el campo de visión. Entonces está en el orden de microcuries, 25, 30, en algunos casos 100 microcurie. Mientras que para las pruebas extrínsecas se van a utilizar, esto también es intrínseco, lo que vemos en la imagen. Aquí hay una fuente puntual del orden de microcuries y se va a detectar la imagen de todo el campo de visión. Bien, entonces, en las actuales cámaras gamma es necesario adquirir una plantilla de uniformidad sin corrección. Recibe el nombre de mapa de corrección. Es necesario realizar para cada detector y cada isótopo que se va a utilizar. Más o menos se debe acumular 200 millones de cuentas. A veces es más, a veces un poco menos, depende del fabricante o lo que recomiende el manual del fabricante, ¿no? Entonces, NEMA dice debe acumularse muchas cuentas, entonces está en torno de 200 millones. Esto permite corregir las diferentes respuestas de los fototubos, dejando el campo de la cámara gamma uniforme. O sea, la idea es que tener la máxima uniformidad en todo el campo. Luego se cuantifica cuál es la uniformidad y como resultado, si está por debajo de 5%, debería grabarse como mapa de corrección. Entonces, esto se va a grabar como una plantilla, como un mapa de corrección. Se debe hacer cada vez que el detector suba las cuentas o supere el 5% de diferencia de uniformidad. Bueno, debería hacerse bajo un programa, o sea, todos los meses, por ejemplo, y la uniformidad diaria todos los días, y la extrínseca probablemente una vez al mes, donde va a ser con un fantoma rellenable del orden de milicuries, o sea, extrínseco. Bien, en esta uniformidad de campo extrínseco se realiza con los colimadores puestos. Permite una rápida revisión de la uniformidad del sistema. Debe hacerse con todos los colimadores. Se utiliza una fuente plana de acrílico llena de una solución del isótopo a medir. En general se usa tecnecio. También se puede usar una fuente de cobalto 57 plana, uniforme en todo el campo y debe ser del mismo tamaño del campo, o sea, de todo el detector. Entonces, como ven, esto tiene dimensiones grandes, más o menos es de 50 y pico por 40 y pico, o sea, es rectangular grande. Y aquí se va a llenar agua con tecnecio, pero para que sea uniforme se tiene que realizar bien la mezcla. Entonces hay que agitar bastante tiempo para que nos aseguremos que la fuente se ha distribuido ese material radiactivo en todo el campo, de tal manera que recibir la misma cantidad de fotones de todos los puntos de este campo, ¿no? Entonces, eso va a ser el extrínseco y se va a hacer para todos los colimadores. Y debemos ver un campo uniforme. Entonces, lo que vamos a hacer es, al ver el campo uniforme, visualmente ya debemos tener esa impresión de que todo está igual, pero luego se va a contabilizar, se va a cuantificar. Entonces, hay dos maneras. Se ve todo el campo y se ve cuál es la máxima cuenta de todo el campo. O sea, se busca dónde está, si hubiera un puntito más calientito o menos caliente, y lo que va a hacer la computadora va a ver todas
los píxeles de la matriz y va a sacar la mayor cuenta y la menor cuenta y va a realizar la siguiente operación: la mayor cuenta menos la mínima cuenta sobre la suma de la mayor cuenta con la mínima cuenta, y eso por 100. Entonces, si nos sale esa diferencia entre el cociente más de 5%, entonces ya hay una uniformidad que hay que revisar. Entonces, lo correcto es que esté por debajo de 5% en la prueba intrínseca, o sea, uniformidad intrínseca, y en la prueba extrínseca tiene que estar por debajo de 10%. Eso es en todo el campo. Pero también vamos a evaluar en el campo, en el 75% de todo el campo. Entonces ahí también vamos a evaluar, vamos a cuantificar cuál es la máxima cuenta y la mínima cuenta. Entonces vamos a realizar la siguiente operación: máxima cuenta menos mínima cuenta entre máxima cuenta más mínima cuenta por 100. Entonces también ahí esperamos que esté por debajo de 5% en el intrínseco y en el extrínseco por debajo de 10%. Si está con tendencia a 0, esa diferencia, es decir, la máxima cuenta y la mínima cuenta son parecidos, eso significa que hay buena uniformidad. O sea, cuando está cerca al 0. Bien, entonces aquí tenemos un detector donde se coloca, está con el colimador y se coloca la fuente rellenable que se ha mezclado bien el material radiactivo con el agua y está saliendo de todas las partes, de todo este campo útil, los fotones. Y debe verse en la pantalla cómo está la uniformidad. Una vez terminado un detector, luego se va a hacer el otro detector, o sea, se gira el gantry y va el detector 2, va a estar luego arriba y se va nuevamente a evaluar cómo está la uniformidad, extrínseco en este caso porque está con colimador. Bien, entonces una buena uniformidad es como lo vemos en esta parte a la izquierda, y una falta de uniformidad extrínseca puede ser como este campo que vemos que en una esquina le falta un pedazo, o vemos que aquí en el medio hay más cuentas y en el contorno hay menos cuentas. Aquí también se ve una heterogeneidad, aquí está más frío, un poquito con tendencia a escala de grises oscuro, aquí un poco más claro. Aquí también hay un sector donde hay algo, un punto negro, aquí algo de heterogeneidad, etc. Entonces, al cuantificar, nos podría salir que aquí hay una diferencia mayor del 5%, o sea, una uniformidad mayor del 75%, perdón, de 5%. Bien, también debemos ver en la evaluación, en los controles de calidad, cómo está la uniformidad, pero primero hay que ver el pico, o sea, si está bien centrado en el pico. Entonces, colocamos la fuente puntual y vemos cómo está el pico. Entonces, vamos a ver el espectro del pico, que debe estar en 140 keV, si es que hemos colocado tecnesio, y si fuera yodo en 364 keV. Entonces, se ve el pico y luego también vamos a ver el scatter, que está a la izquierda. En una fuente puntual, el scatter va a ser pequeño, mientras que en un paciente es mucho más grande. Luego vamos a evaluar la resolución de la energía. Eso significa que el valor máximo es del pico. Vamos a suponer que esté en 1000. Luego vamos a evaluar el FWHM, que es a la mitad, donde vamos a ver el pico. Y si esto es más angosto, tiene buena resolución. Entonces, se evalúa la resolución energética. Yendo a la mitad, se ve en el eje X a qué valor corresponde, y por este lado también el eje X a qué valor corresponde. Luego este valor, el máximo menos el mínimo, entre el pico de energía me da la resolución.
Cuando el pico de energía está bien centrado y el FWHM es menos de 15%, 14, 12, 11, entonces el equipo tiene buena resolución de energía. Pero si tiene 20, 25, mala resolución de energía. Cuando vemos que está desplazado el pico, no está centrado, entonces podemos ver que aquí se notan los fototubos, o sea, como un panal donde vemos que hay unas zonas calientes y unas zonas entre fototubo y fototubo, unas zonas frías. Ahora, si lo desplazamos el pico hacia el otro lado, entonces vamos a ver que se comporta al revés, o sea, lo que mirábamos en los fototubos como negritos, aquí ahora lo vemos blanquitos. Y lo que mirábamos entre fototubo y fototubo blanco, aquí lo vemos negrito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no está centrado el pico en estos dos casos. Aquí sí vemos que está bien centrado el pico y por eso no se ve los fototubos. Entonces, eso también es una manera de evaluar cómo está el pico, porque de que esté bien centrado el pico de la energía de radioisótopo que se va a utilizar, entonces también vamos a garantizar que va a salir bien la uniformidad. Bien, también esto es lo que sucede con respecto a la linealidad cuando hay desfase del pico de energía. Bien, ahora, la resolución de energía es ver que es una característica del equipo. Entonces, vamos a describir su capacidad para distinguir dos fotones de energías distintas, en particular entre la radiación primaria y la dispersa. Es decir, podemos evaluar si está bien centrado el pico y tiene buena resolución de energía. Podríamos distinguir la radiación fotoeléctrica de la radiación scatter o Compton, y por lo tanto podríamos bien eliminar la radiación dispersa porque lo tenemos bien diferenciado, está lejos o está al menos fuera del pico. Entonces ahí se aplica esa electrónica del analizador de altura de pulsos y se podría eliminar la radiación dispersa. Pero para ello debe tener buena resolución de energía. ¿Y cómo se cuantifica la resolución energética? Es lo que decía hace un ratito, con respecto al pico, a la amplitud máxima, vamos a ver ese valor, si la amplitud máxima es, no sé, 500, ahora vamos a buscar a la mitad, o sea, 250, y con respecto al eje X de ese valor de 250, los dos valores que vamos a hallar, vamos a aplicar que cuánto es la resolución de ese ancho. Entonces vamos a decir la máxima menos la mínima entre el pico por 100. Entonces eso se llama la resolución energética multiplicado por 100, entonces me estaría dando en porcentaje. Bien, entonces, cuando el pico no está bien centrado, esto es lo que vamos a ver, todos los fototubos estamos viendo en este diagrama, y cuanto más sintonizados están en el pico, porque hemos colocado una fuente de tecnesio, entonces van a ir digamos, la electrónica en el software que se ha instalado en la computadora, va a intentar homogenizar, o sea, llevar a todos los picos a todos los fototubos hacia el pico de 140. Entonces hace una evaluación de fototubo por fototubo para llevarlo al pico. Cuanto más desintonizado están los fototubos, o sea, están muy corridos del pico algunos, unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, este proceso de tuning, le decimos, se va a demorar bastante, pero lo va a realizar. Si ya no puede hacerlo el software, ahí probablemente van a tener que abrir y sintonizarlo ya en forma manual con unos accesorios especiales de llevar al pico cada fototubo.
Y también podría darse el caso que algún fototubo ya ha perdido las características de buen funcionamiento y ya tiene cierta avería, entonces de repente es necesario cambiarlo. Entonces cambiar ese fototubo también significa ahora llevar a pico todos, principalmente el que acaba de instalarse, ¿no? Entonces ahí sí se realizan los tuning de todos los fototubos y eso significa llevarlo al pico cada fototubo. Bien, los factores principales que degradan la resolución energética, ¿cuáles son? Que no se ha hecho bien el tuning y la ganancia de cada fototubo no está bien, digamos, calibrado. Entonces hay que darnos el tiempo para calibrar la ganancia de cada fototubo. Luego, otro que puede contribuir a una falta de resolución de energía son las fallas de uno o de varios fotomultiplicadores. Los defectos o el deterioro del cristal también puede ser que pierda resolución de energía, o la separación física del ensamblaje de fotomultiplicadores y la guía de luz en relación con el cristal. O también las tasas de conteo elevadas, o sea, si hay mucho rate, o sea, mucha actividad, el equipo va a tender a saturarse y no va a saber bien la resolución energética. Bien, esto de que las fallas también de los fotomultiplicadores, que haya como que sea separado de la guía de luz con respecto al cristal, acuérdense que dentro de los componentes y de las etapas de ensamblaje del detector, lo primero que encontrábamos en el exterior es el colimador, luego está el cristal, luego del cristal está la guía de luz, que es como un gel transparente en el cual se han adherido los fototubos. Cada fototubo tiene su posición y debe estar bien anclado, o sea, bien pegado a esa guía de luz, que es ese gel, y ese gel está bien pegado al cristal. Entonces, con el tiempo, ese cristal puede deteriorarse, o sea, puede entrarle hongos, puede haber la humedad, también el cristal es como muy sensible a la humedad, porque es higroscópico, entonces puede influir y puede dar como, ya no sé, transparente, sino convertirse un poco amarillo, o también ese gel que se reseque. Entonces ahí no va a haber como buena traspase, o sea, no va a pasar bien ese evento de luz que se va a producir en el cristal a los fototubos, porque ese evento de luz lo va a convertir en el fototubo en electrones, pero si esa intensidad no lo ve el fototubo porque tiene cierto deterioro el cristal, entonces va a quitarle resolución de energía. También cuando el detector está, para que esté pegado al cristal, deberían estar el detector viendo hacia el suelo, o sea, como por gravedad pegado los fototubos al cristal, al gel y al cristal. Pero si colocamos toda la noche que se quede el detector hacia arriba, entonces es posible que con el tiempo haya como cierta separación de la guía de luz con los fotomultiplicadores. Entonces, por eso es recomendable que también, si son dos detectores, que un día se quede el detector 1 en la posición de que los fototubos, o sea, viendo hacia abajo, hacia el suelo, y al otro día el detector 2 en esa posición, de tal manera que no haya como ese desacople entre cristal, gel y fototubos. Si hay alguna duda, me preguntan. A ver, en gráfico sería esto, miren, lo que estamos hablando. Aquí está el detector. Todo esto es chasis de plomo, pero en la cara donde llegarían los fotones, por eso miren, aquí está el colimador, la cara del detector, y los fotones que están saliendo de este fantoma están golpeando o están atravesando el colimador,
y esos fotones que logran atravesar los septos del colimador van a impactar en el cristal. Entonces, el cristal, primero colimador, luego cristal, luego gel, luego fototubos. Entonces, en esta posición se van a mantener bien pegaditos los fototubos al gel y al cristal. En cambio, este detector que está abajo, el colimador está hacia arriba, luego le sigue el cristal, luego el gel. Por gravedad se va al centro de la Tierra. Entonces, como que los fototubos se podrían desprender un poquito por la gravedad de los fototubos. Entonces, por eso se recomienda que un día se quede así toda la noche, al otro día este detector se quede arriba, y así todos los días ir cambiando la posición para que no haya ese desprendimiento en el tiempo, ¿no? Porque al inicio eso no va a suceder, todo está bien ensamblado, pero con el tiempo, a los 8 años, 9 años, no se deteriore la calidad de la uniformidad por ese motivo. Entonces, cuidando todos los días el equipo, vamos a prolongarles la vida útil del equipo. Bien, ahora vamos a evaluar cómo se evalúa la resolución espacial, o sea, eso que decíamos, ¿qué resolución espacial? Ver los tumores pequeñitos. La capacidad de estos equipos no son tan grandes como los tomógrafos, pero miden a partir de 3 milímetros para arriba. 4, 5, 6 milímetros lo puede ver el equipo SPEC, pero de 1 milímetro, más chiquito de 1 milímetro, no tiene capacidad de ver el equipo SPEC. ¿Cómo se evalúa esa resolución que tiene? Entonces, se tiene este fantoma de 4 cuadrantes. En cada sector hay unas líneas de plomo bien alineados, de diferentes grosor. Aquí es más delgado, esto es más delgado y esto es más finito. O sea, aquí hay un montón de líneas de plomo finitas. Entonces, si tu detector logra mirar los 4 cuadrantes, bien. Por lo menos debería haber 3, como vemos aquí, ¿no? Aquí se ve bien esto, que es los plomos, las líneas de plomo más gruesas. Esto le sigue, más delgado. Y esto ya no se logra ver, porque esto es finito, es más delgadito. No lo logra ver, o sea, esta resolución, que es de 2 milímetros, ya no lo puede ver el espejo. Pero los otros sí vemos, esto es de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, lo ve bien, pero esto ya no logra ver. Entonces, eso hay que ir evaluando periódicamente para ver si nuestro equipo sigue respondiendo bien en resolución, con los límites que tiene, ¿no? Pero en ese margen, porque con el tiempo también va a perder esa resolución que inicialmente tenía. Bien, entonces las pruebas permiten determinar la resolución espacial del detector. Se utilizan fantomas hechos de barras de plomo de diferente ancho, separación y distribución y orientaciones diferentes. Los fantomas están calculados para fuentes de tecnecio extrínseco con fuente plana o intrínsecas con fuente puntual. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un fantoma que tiene las barritas de plomo, pero aquí no hay fuente rellenable, o sea, aquí no hay tecnecio, aquí no hay un radionucleido por donde van a salir los fotones. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Si vamos a hacer una prueba intrínseca, este fantoma de 4 cuadrantes se coloca sobre el detector y la fuente puntual, que es para la prueba intrínseca sin colimador, se coloca a una distancia y esos fotones de la fuente van a atravesar este fantoma y luego eso va a llegar, porque esto está sobre el detector, sobre el cristal, hay que tener mucho cuidado porque el cristal es frágil, y eso se va a plasmar en una imagen de este tipo, gracias a los fotones que están saliendo de la fuente puntual. Pero en el caso extrínseco, que es con colimador,
se va a colocar el fantoma y encima la fuente rellenable. O sea, la fuente donde se ha mezclado el agua con el tecnecio y se ha homogenizado bien. Entonces también vamos a poder ver las cuadrantes donde vamos a diferenciar la resolución con la cual puede detectar todo el campo visual. Entonces también puede coincidir que un sector esté viendo bien, pero de repente los otros sectores no, del campo visual, de todo el campo. Entonces lo que se hace es girar este detector, o sea, esto que es el cuadrante 1, 2, 3, 4. Ahora esto lo vamos a poner en el cuadrante 2, esto en el cuadrante 3 y esto en el cuadrante 4. Luego vamos a ver, ¿y cómo se hace eso? Este fantoma se voltea, o sea, la vista anterior, ahora lo ponemos como posterior, y luego también lo volteamos, o sea, lo que estaba hacia abajo, ahora lo ponemos hacia arriba. Bueno, y así todos los cuadrantes se podría ver de cómo está todo el campo, ¿no? Estamos evaluando resolución en todo el campo. Y entonces la resolución espacial que va a medir en forma intrínseca o extrínseca. Entonces, lo que va a ver cómo está la resolución en todos los campos y podemos ver cómo está nuestro equipo con respecto a resolución. Entonces, en general dice, la resolución espacial intrínseca mejora con el aumento en el número de fototubos. Entonces, ¿qué significa eso? Cuanto más fototubos es mejor, va a mejorar la resolución. Con el incremento de la energía de los fotones gamma incidentes y disminución de la proporción de fotones gamma dispersos, también mejoramos la resolución espacial. Y eso hemos dicho, ¿no? Cuanto más fotones, efecto fotoeléctrico haya y menos radiación dispersa, vamos a tener mejor resolución espacial. Luego, con la disminución del espesor del cristal, también podríamos tener buena resolución espacial, pero no buena sensibilidad. Entonces, ahí también hay que evaluar. Si queremos resolución, podríamos hacer eso de quitarle un poco de espesor al cristal. Luego, disminución de la ventana del analizador de altura de pulsos, o sea, cuanto más angosto, mejor, porque así vas a eliminar el escáter. La resolución del colimador mejora al aumentar el número de sus perforaciones o al reducir el diámetro de estas o el espesor de los tabiques que las separan. Es decir, cuanto es un colimador de mayor resolución, eso significa los septos son más largos, entonces vamos a tener mejor resolución espacial. Pero el costo es que vas a perder sensibilidad, o sea, cuentas. Bien, los factores que degradan la resolución espacial, ¿cuáles son? En intrínseca, las fallas de los componentes electrónicos, la sintonización inadecuada de las ganancias de los tubos fotomultiplicadores, por eso hay que hacer el tuning. O sea, todo el tiempo hay que estar evaluando. Todos los días no, porque esto toma tiempos, pero se hará por lo menos una vez al mes. Los defectos y el deterioro de cristal también, eso nos va a ser un indicador si la resolución espacial está disminuyendo, o sea, está subiendo, no ve los 4 cuadrantes, no ve 3, no ve a las justas 2, ya eso te está diciendo, las ganancias de los fototubos probablemente no estén bien sintonizados, o sea que hay unos que tienen más ganancia, menos ganancia, y por lo tanto también vas a tener mala uniformidad. Las tasas de conteo elevadas, cuando hay mucha tasa de conteo, tampoco no vas a evaluar bien la resolución espacial. En algunas cámaras el simple cambio, por ejemplo, no sé, de aumentar la actividad o algún cambio de pieza puede dar lugar a que cambie la resolución, entonces hay que sintonizar, ¿no? Entonces, bueno, piezas que tengan que ver con los detectores, ¿no? La resolución del sistema se afecta por la selección del colimador y se degrada conforme se aleja de la fuente, eso también hemos visto
que cuanto más lejos de la fuente del detector, entonces pierden resolución, y si se aleja de la fuente radiactiva del colimador, ¿no? O sea, cuanto más se aleje, vamos a perder mucha resolución. Y la resolución intrínseca, bueno, ¿cómo se va a evaluar? Quitando el colimador. Acuérdense, siempre en intrínseco es sin colimador. Y lo que evaluamos es calibrar con una ventana de 20%, y en los equipos modernos ahora es 15%. Y vamos a obtener una imagen de al menos 1 millón de cuentas. Repetir lo anterior girando el fantoma en 90 grados y luego invertirlo y repetir las 4 adquisiciones, o sea, para ver los 4 cuadrantes, ¿no? O sea, para ver todo el campo al final, ¿no? Todo el campo útil. Entonces aquí vemos que el fantoma está pegado al detector, con mucho cuidado hay que hacerlo, y la fuente va a estar encima, como aquí vemos, por ejemplo, el detector, aquí está el segundo detector que no logramos verlo, que sería esto, y aquí está la fuente puntual. Entonces, todos los fotones le están llegando a ese detector. Luego se va a hacer con el otro detector. Bien, y la extrínseca es con el fantoma rellenable, que les decía que hay que mezclar bien, y se va a evaluar de esta manera. El fantoma de 4 cuadrantes está pegado al colimador, porque es extrínseca. ¿Y qué colimador hemos usado? El de baja energía, alta resolución. Y encima se ha colocado, primero coloco el fantoma de 4 cuadrantes, y encima colocamos el fantoma donde hay agua radiactiva, donde esa agua ha sido bien mezclado, de tal manera que en todos los sectores de este campo están saliendo más o menos la misma cantidad de fotones. Entonces, esa es la manera de evaluar la resolución espacial extrínseca. Y la intrínseca es con la fuente puntual. Bien, entonces ahora vamos a evaluar sensibilidad, que es una característica de operación de una cámara que describe la probabilidad de captar la radiación gamma incidente al detector. La sensibilidad plana se cuantifica convencionalmente como la tasa de conteo por unidad de actividad para una fuente plana de diámetro definido, colocada a una distancia definida de la superficie del cristal, sensibilidad intrínseca, o a una distancia definida de la superficie del colimador, o sea, sensibilidad del sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Que se mide la actividad antes de colocar a esta lámina de Petri. Vamos a suponer que extrínseco con colimador vamos a utilizar 5 milicuries, por ejemplo. Entonces, medimos en la jeringa y esa cantidad vaciamos a esta lámina de Petri. Luego vamos a medir el residuo que quede, de tal manera de tener la actividad exacta que hemos colocado en esta lámina de Petri. Luego vamos a evaluar cuál es la tasa de cuentas. Como sabemos la actividad exacta, entonces puedo relacionar. Esta tasa de cuentas corresponde a 4.8 milicuries. Entonces, ahí tengo esa relación de tasa de cuentas con respecto a la actividad. Si subo la actividad, debo tener más tasa de cuentas. Si bajo la actividad, menos tasa de cuentas. Y ese comportamiento debe ser lineal. Y ya no va a ser lineal cuando se va a la zona de saturación o cuando es tan poquita que no logra ya detectarlo. Entonces, esas serían las dos zonas, una de saturación y la otra de incertidumbre, por la poquita actividad que el equipo no logra verlo. Sin embargo, sabemos que esta cámara gamma es mucho más sensible que un Geiger-Müller, por ejemplo. Entonces, así vamos a cuantificar la sensibilidad. Y esto es muy útil, sí. ¿Para qué, por ejemplo? Si queremos ver la dosimetría interna de un paciente, por ejemplo, si se va a dar un tratamiento con lutecio, y el lutecio es muy efectivo, la radiación beta es emisor gamma y beta,
y la beta está siendo utilizado para tratamiento de cáncer de próstata, cáncer de tumores neuroendocrinos, entonces, pero también cuando ese material radiactivo se va a ir a hígado, se va a ir a vaso, se va a ir a pelvis, etcétera, también puede haber daño grande a estos órganos, por ejemplo, el hígado. Entonces, que se debe cuantificar, saber cuál es la dosis que se le va a administrar al paciente para evitar producir ese daño a otros órganos. Entonces, para eso se hace dosimetría interna. Y para eso se debe saber bien la sensibilidad del equipo, de tal manera que podamos cuantificar cuál es la captación de cada parte del cuerpo del paciente, justo en los órganos más sensibles, como es el hígado, médula, vejiga, estómago, etcétera, ¿no? Entonces, y así tener más cuidado de la dosis que se le va a administrar al paciente y no producir un efecto grave en otro órgano producto de la radiación que se le va a incorporar al paciente, ¿no? Para tratamiento. Igual para yodo, ¿no? También ese análisis cabe para el otro radioisótopo que también se utiliza para terapia, como el yodo. Bien, entonces el control de calidad de la cámara gamma, vamos así a listarlo, es uniformidad tomográfica. Ahora estoy hablando de SPEC, porque cuando hablamos de cámara gamma nada más, es como cuando no gira el detector, pero cuando ya gira es SPEC, o sea, tomográfico. Entonces vamos a hacer también la evaluación tomográfica, o sea, vamos a preparar un fantoma donde se va a colocar cerca al detector y el detector gire en torno de ese fantoma. Entonces se va a adquirir como si fuera un cerebro. El fantoma se coloca simulando que es un cerebro y el detector va a girar, va a adquirir muchas proyecciones y luego se va a realizar los cortes y en estos fantomas de todo el sistema para evaluación de uniformidad tomográfica, luego vamos a hacer los cortes transversales, sagittales, coronales, y como este fantoma se puede evaluar varias cosas, la uniformidad, resolución, linealidad, etcétera, ¿no? Y luego en los SPEC también se va a evaluar el centro de rotación, que es muy importante, como hemos visto en anterior, no sé, hace 2 clases, que cuando el core está muy desviado, o sea, todos los ejes no están bien centrados, vamos a perder parte de la información útil, por ejemplo, de una adquisición tomográfica como el corazón, eso vimos, no se miraba parte del corazón y no es que el paciente estaba mal, sino estaba mal el centro de rotación del equipo. También vamos a evaluar el tamaño de píxel, vamos a evaluar también la resolución espacial tomográfica en aire y con medio dispersor. Vamos a evaluar la variación de la sensibilidad y de la uniformidad con la rotación. Vamos a considerar características del sistema con un solo detector o muchos detectores. Ahora la tendencia ya es que los equipos vengan con 2 detectores. Entonces, y también hay equipos que tienen 3 detectores. En Perú solo hay de 1 detector y de 2 detectores. Y los últimos que se están instalando son de 2 detectores. Y con ángulo variable, les decía que pueden estar uno con respecto al otro en sentido opuesto, pero también se pueden colocar esos detectores en forma de 90 grados, o sea, haciendo como una L para estudios de corazón, por ejemplo, y en algunas marcas también colocar a 76 grados para que esté más cerca los 2 detectores al corazón. Y también vamos a utilizar fantomas especialmente para los SPEC, o sea, para estudios tomográficos, y fantomas de rendimiento total. Entonces, estos fantomas
que me va a permitir evaluar cuando gira el detector son los fantomas. Ahorita paso esto, es el JSON. Entonces, este fantoma en la parte superior me va a permitir evaluar uniformidad porque ahí es solo líquido con tecnesio. Y más abajo voy a poder ver estas esferitas frías, porque ahí no hay ingreso de material radiactivo, pero en todo el entorno es caliente, o sea, agua con tecnesio. Entonces deberíamos ver las esferitas frías y todo lo demás caliente. Y más abajo vamos a ver, son como unos tubitos fríos, pero dentro de entre tubo y tubo ingresa material radiactivo. Entonces, como un panel de esta manera, y las esferitas que se van a ajustar a unos agujeros, van a ir bien paraditos, o sea, para verlos así, y luego se va a poder evaluar cómo están en los cortes otros fantomas, por ejemplo, de cerebro, de corazón. Y este es un fantoma de tiroides, esto es de la lámina Petri, esto es otro fantoma de otro órgano. Y lo que vamos a ver, estoy intentando llegar, no tengo. Bueno, lo que vamos a ver con este fantoma JSAC es, vamos a ver que en la parte superior, uniformidad, aquí las esferitas y aquí estos paneles. Entonces, aquí también vamos a ver resolución, o sea, ¿cuántos paneles veo? Si vemos 5, aquí hay 5, 1, 2, 3. Si vemos 4 de los 5, bien el equipo. Si ya veo 3 o 2, el equipo ha perdido resolución. Si viera todos, excelente equipo. Pero generalmente lo hacen, estos son de 2 milímetros y eso ya no logra ver. Entonces debemos ver a partir de aquí los demás. Entonces, estos fantomas nos permiten evaluar el equipo. Bien, entonces, la calibración y el control de calidad de los tomógrafos está restringido en gran mayoría al servicio técnico. Y eso no es, o sea, es responsabilidad del usuario y del profesional que debe realizar estas tareas. Entonces, si no lo realiza el usuario, el que está en el servicio, y como sucede en muchos servicios, entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Cuando ya hay una avería grande, por ejemplo, hay un hueco en el campo útil, veo que hay un hueco, no se ve, hay una mancha negra. Entonces, eso ya hace rato, ya ha pasado que faltaba calibrar todos los fototubos en ganancia, o sea, no estaba bien el tuning, no estaba bien la uniformidad, no estaba bien el centro de rotación, y por lo tanto ya llega a ese extremo de esa falla, ¿no? De que hay un sector que no capta nada. Entonces, eso ya es motivo para parar el equipo y de repente un fototubo está quemado, ¿no? Ya no funciona. Y hay que cambiar el fototubo. Y esos fototubos no lo vas a conseguir en Paruro, eso vas a importarlo. Y cuesta bastante todo ese cambio, el repuesto, etc. Entonces, todo eso va a hacer que haya una parada de muchos días. Entonces, para evitar toda esa, digamos, ese mal procedimiento, esa avería grande y por lo tanto interrupción por muchos días del servicio, entonces se debe realizar los controles de calidad en el tiempo, en el programa que se prepara, que recomienda NEMA y el fabricante, y se debe seguir ese, digamos, ese plan de mantenimiento preventivo. La labor del tecnólogo médico, de los operadores, es descubrir fallas durante el examen. Es verdad lo que les decía. Son los que más en contacto están muchas horas con el equipo y ellos ya van a estar viendo algunas fallitas. Por lo tanto, se debe dejar un cuaderno de incidentes del equipo. Entonces, donde el operador, tecnólogo médico probablemente, es el que va a notar, hay un ruido fuerte en la camilla, al desplazarse, al subir o al bajar.
hay un ruido cuando gira el detector, se ha visto que hay una mancha en un extremo del campo. Bueno, y así pequeñas fallitas debería ya estar registrándose de tal manera que eso se solucione a la brevedad, o sea, a los pocos días, de tal manera que no se agrave esas pequeñas fallas. Entonces, bueno, hay que identificar el origen de esas cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, si ha sido falla del paciente o es de la computadora, es del software, o una contaminación, o un paciente que pasó o se paró en la puerta y pasó la radiación y de pronto en una imagen aparece como un brazo más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que un paciente estaba parado largo rato en plena adquisición y por eso dio ese fondo raro ahí en la imagen. Es indispensable el entrenamiento en el análisis de las imágenes, en controles de calidad, y hay que ver también quiénes lo deben realizar, que quizás por tiempo hay unos que pueden hacerlo con mayor frecuencia como los diarios y los mensuales que toman mucho tiempo, ver el horario más apropiado, la persona calificada para realizar esas pruebas, análisis y soluciones, ¿no? Se debe disponer del manual del equipo que esté cerca a todos, de tal manera que uno pueda leer, empaparse bien de cómo debe realizar los controles. Es recomendable tener soporte técnico y por garantía siempre va a haber el soporte a la mano, ¿no? O sea, si está en garantía puedes llamar todas las veces que quieras porque cuando hay algún problema con el equipo. Pero cuando no está en garantía, ahí vienen los problemas. Entonces, debemos tratar de tener siempre mantenimiento preventivo y correctivo, o sea, llegar a tener los contratos siempre al día de esos mantenimientos preventivos y correctivos. Bien, entonces, los controles se deben realizar constantemente. Primero vamos a leer el manual, de ahí vamos a sacar el programa y también de NEMA para hacer como un consolidado y tener una fusión de lo que recomienda el fabricante, de lo que recomienda NEMA y sacarnos nuestra guía y nuestro programa de cómo vamos a hacer los controles, con responsabilidades de cada parte, ¿no? Y para que tener bien el equipo. Entonces, sobre los encendidos, apagados, correctamente hay que hacer el calentamiento del tubo, en el caso del equipo multimodal, SPEC-CT, PET-CT, los controles diarios, los análisis técnicos de las imágenes, y siempre coordinar con el servicio técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Entonces, esto es un fantoma de CT que también hay que hacerlo en los tiempos que dice el manual, en el programa, si es diario, semanal, mensual, etc. Bien, y otros fantomas que también pueden evaluar las densidades para el caso del CT, ¿no? Entonces, y aquí ahora, cuando los equipos son híbridos, o sea, SPEC-CT, PET-CT o multimodales, vamos a evaluar la fusión de imágenes. O sea, que debe estar bien la fusión de la imagen de SPEC con la imagen de CT, o sea, que no esté desfasado una imagen versus a la otra, sino debe encajar perfecto. Entonces, eso también se va a evaluar con fantomas. De acuerdo al fabricante, recomiendan el método de hacer los fantomas, o el preparado del material radiactivo, ¿no? El material radiactivo. Entonces, por ejemplo, aquí en Siemens se preparaban unas botellitas de material radiactivo y esto es para el centro de rotación y así se preparaba especialmente con un acrílico, se colocaban esas fuentes y luego se adquiría en SPEC, luego la camilla se desplaza hacia el CT y adquiere, entonces, y debería verse muy bien la fusión de ambas imágenes.
Luego, esto es para Siemens, y en el caso de General Electric, se llenan unas jeringas, y esas jeringas, como 5 jeringas, pero así perfecto, te dan la medida, son jeringas de 10 mililitros, lo debes llenar hasta tal espacio, todas las jeringas con la misma actividad, y luego esas jeringas se colocan en un fantoma, como que es de Tecnopor, y tienen unos agujeros donde van esas jeringas. Luego se adquiere la imagen de SPEC y luego de CT, y se ve si está perfecto la fusión de ambas imágenes. Entonces, como ven, cuanto más complejo es el equipo, más pruebas va a requerir, más cuidado debe haber y más posibilidades de error, más posibilidades de fallas, porque ya no solo es SPEC, ya no solo es un detector, sino ya 2, se duplican las posibles fallas, y si es CT, también puede haber fallas por el CT, y entonces tenemos que estar entrenados en todos estos campos, en todas las pruebas que se deben realizar, y eso lo vamos a lograr leyendo los manuales, teniendo toda la información y bueno, y el entrenamiento que corresponde por los fabricantes a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, así vamos a poder cumplir los controles de calidad. Aquí un avance, digamos, esto es de un PET-CT, esto es un fantoma de germanio, y se alinea con los láser, igual en SPEC-CT también se alinean con los láser, y se coloca perfectamente en una posición que te dan los soportes y se adquiere la imagen, ¿no? Entonces, esto es para evaluar el PET, y con el fantoma de CT también es para evaluar que esté bien el CT y la fusión de imágenes, y también otro fantoma se utiliza para ver el sub, que es el estándar, el valor estándar de captación o de donde se puede ver la cantidad de material radiactivo que se acumula en algunos sectores donde hay cáncer, ¿no? Entonces, así se evalúa el sub, y es para que ese valor es muy importante para seguimiento de pacientes. Bueno, eso hablaremos ya en PET. Bien. Bueno, aquí se ve fusión de imágenes. Esto es una imagen de CT, esto es una imagen de SPEC, y aquí, perdón, esto es una imagen de CT y esto es una imagen de PET, y aquí podemos ver la fusión de las dos imágenes, donde está perfectamente, encajan las dos imágenes y puede localizarse dónde están las zonas hipercaptantes, ¿no? Aquí en PET ya se ve una zona hipercaptante, aquí perfecto, entonces el médico ya puede evaluar y puede dar su informe. Aquí en cortes tomográficos puede ver lo que está sucediendo con el paciente y dar un informe más acertado para el tratamiento que corresponde. Bien, consejos. Debe evitarse cambios bruscos de la fuente de alto voltaje para los fotomultiplicadores, porque cada fototubo trabaja con el alto voltaje, por lo tanto eso debe estar bien, el alto voltaje. Debe existir un sistema que impida sobrepulsos de voltaje inmediatamente después de una interrupción de la corriente eléctrica. ¿Qué significa eso? La corriente eléctrica que viene de la calle, eso debe estar protegido por unos equipos que puede ser un UPS o un estabilizador de esa corriente eléctrica, porque como hemos vivido, o sucede eventualmente, hay apagones bruscos. Entonces, esos apagones pueden dañar el alto voltaje del equipo. Si no tiene esa protección, se puede dañar. Y como ven, si se daña el alto voltaje, está inoperativo el equipo, porque el alto voltaje alimenta a cada fototubo. Entonces, no podría funcionar bien esos fototubos. Y esa fuente de alto voltaje cuesta mucho, no se conseguiría fácilmente los repuestos localmente en Perú, y se tendría que importar.
Se debe disponer de un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida en base a baterías UPS para evitar interrupción de la energía y preservar el alto voltaje en la electrónica, en los fototubos, etcétera, ¿no? Las pantallas y otros dispositivos anexos se deben apagar durante la noche y durante los periodos más largos en los que no se utilice el instrumento. También eso. Cuanto más tiempo... A ver, si no se va a utilizar el equipo, no se debe energizar totalmente. El gantry generalmente va a permanecer energizado todo el tiempo. Pero si va a haber un corte por mantenimiento, etcétera, es mejor apagarlo todo por protección al equipo. Pero si va a haber periodos, por ejemplo, sábado y domingo no va a funcionar los equipos, apaga las computadoras, porque cuanto más prendido está, todo tiene componentes electrónicos que van quitándole vida útil. Es como una persona que si está día y noche trabajando, su tiempo de vida, la esperanza de vida va a cortarse y grandemente. Entonces, por eso los equipos también, cuanto más tiempo están energizados, le estás quitando vida útil. Entonces hay que también cuidar eso, que estén apagados cuando no se usa. Cuando la cámara gamma permanezca fuera de uso, el detector debe colocarse de tal manera que la superficie de cristal quede horizontal y dirigida hacia abajo. Esto ayuda a prevenir la separación entre el cristal y el ensamblaje de los fototubos y la guía de luz. El detector debe tener siempre colocado un colimador para proteger al cristal contra golpes y cambios bruscos de temperatura. En cada ocasión en la que se cambie el colimador debe verificarse la ausencia de daños en el detector, en el colimador y en su montaje. Se debe hacer con mucho cuidado. Cuando se saca el colimador hay que tener mucho cuidado porque el cristal es frágil. La temperatura del cuarto debe mantenerse sin cambios bruscos para evitar la fractura de cristal. Deben evitarse las contaminaciones radiactivas de los colimadores y en el detector, o sea, cuando se quita el cristal hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando preparamos la fuente puntual y vamos a hacer control de calidad, es mejor quitarte esos guantes y utiliza otros, porque si se han contaminado tus guantes y tú vas a chocar por algo el cristal, lo puedes contaminar y no puedes limpiar, no puedes hacer frotis porque puedes generar calor. Entonces hay que tener cuidado. 3. Es recomendable cubrir la superficie de la cubierta del cristal o del colimador con un plástico antes de colocar sobre ellos algún material radiactivo. Se debe mantener una adherencia estricta a las prácticas de la seguridad radiológica. Bien. Esto ha sido todo de control de calidad de los equipos SPEC, cámaras gamma. Entonces, y es ahorita 9:32. Entonces, vamos a hablar, a ver, llamo lista, y sobre el examen, cuál es el solucionario. Si tienen alguna pregunta de control de calidad, me pueden decir antes de pasar a la solución del examen. Dani, ¿está por ahí? No está. Edward Cabrejos, ¿está por ahí? Presente. Bien. Marín José Luis de la Cruz. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Walter Jiménez. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. López Aguilar Ana, no. Sí. Solange Palacios. ¿Dónde está Solange? Y Julia Cortés, profesora. y Julia Cortés. Sí, presente, presente. Bien. Profesora, habíamos llamado. ¿A quién? Rojo Pacheco, Eileen. Eileen, sí. Hace rato, Eileen. Ay, ya pensé que no, como se escuchaba recortado, por eso preguntaba.